Buenas noches, mi nombre es Andrés Camilo Gómez Calvo. En la presentación de hoy les daré una explicación de los servicios de telecomunicaciones, entre ellos los DHCP, los HTTP, el mail, el FTP y el VoIP. Entonces comenzamos primero en qué es un servicio de telecomunicaciones. Un servicio de telecomunicaciones son estas prestaciones o utilidades que da un proveedor de servicio, el cual es establecido a través de un sistema de telecomunicaciones. Esto va principalmente con el objetivo de dar solución a los problemas presentados por los clientes o las necesidades de estos mismos. ¿Qué quiere decir con eso? Los sistemas de telecomunicaciones explotan los diversos recursos tecnológicos, esto simplemente con el fin de establecer un canal entre el emisor y el receptor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si mi cliente me necesita que mi equipo se conecte a una base de datos para sustraer una información, esa es una conexión entre el emisor y el receptor. Entonces, son estos proveedores los que dan, los que dan estas conexiones hacia las cosas y nos permite conectar un emisor a un receptor. El receptor siendo el servidor el que da la respuesta acerca de la solicitud dada por el emisor, que sería en este equipo, en este momento el usuario o el equipo. O si también estamos hablando de lo que es un mail, sería yo envío el email y el receptor sería mi compañero que lo está recibiendo. Entonces, con esto se daría una explicación básica de qué es un servicio de telecomunicaciones. En la primera parte podemos ver un servicio de DHCP. ¿Qué es el DHCP? También es conocido como un protocolo de configuración dinámica. Dinámica de host, que este es un protocolo que se estableció que está creado para el fin de establecer una conexión entre el cliente y el servidor. Ya había mencionado eso. Lo que hace es proporcionar de forma automática un host de protocolo de Internet o también conocido como IP, que la IP básicamente es la conexión, por así decirlo, el número de identificación de un equipo dentro de la red. Igualmente nos genera una máscara de subred y un gateway, que son las puertas de enlace predeterminadas. Estas puertas de enlace predeterminadas son las conexiones principales, por así decirlo, el router principal. Ese es el gateway que vamos a manejar durante todo el segmento de la red para que todos los equipos se mantengan en una sola red. Y la máscara de subred es una máscara predeterminada que se genera automáticamente. Eh, Esta se utiliza ya que todos los dispositivos, como ya lo explicaba, están basados en el sistema de TCP/IP, todos manejan una IP sin excepción, todos los equipos que se vayan a conectar a una red sí o sí tienen que manejar una IP. Pues actualmente eh, es principalmente para conectarse a la red y poder navegar. Si no tienen esto, no van a poder navegar. Aquí podemos observar un esquema de lo que sería una conexión de HCP, que tenemos el acceso de la base de datos que tiene una IP que le proporciona los segmentos al servidor de HCP. Entonces, este mismo, digamos, en estos momentos tenemos un segmento de 192.168.0. Entonces, este sería el segmento de la red de este DHCP. Entonces, aquí nos permite desde este, por así decirlo, no lo tengo acá representado, pero podríamos decir que este DHCP tiene la dirección IP de la 192.168.0.1. Entonces, desde acá podemos enviar a los equipos que se vayan a conectar, darles una dirección IP con este mismo segmento de red, como aquí tenemos en el ejemplo un equipo, un computador que tiene la red 192.168.0.22. Perdón.
Si nosotros llegáramos a poner en cualquier equipo la dirección IP de, digamos, por ejemplo, acá tengo el 192.168.0.22 y aquí también pongo un 22, me va a generar un conflicto, digamos, por así decirlo. Este equipo sí va a conectar, pero este equipo no va a conectar. O puede que los dos equipos no conecten, porque el servidor de HCP está detectando que hay dos IPs con la misma con el mismo número. O sea, hay dos equipos con la misma IP. Entonces, a eso me refería con que son números únicos dentro del segmento de la red para poder navegar. Aquí podemos ver uno más amplio, que sería el servidor en la nube, conecta a un router, lo que da paso hacia un cliente de HCP, que serían el equipo de casa o así por el estilo. Aquí, por ejemplo, un servidor local que tiene conectado a dos switches, los cuales redirigen esta conexión hacia los equipos de una empresa. Pasando al siguiente punto, vamos a encontrar los HTTP. ¿Qué es un HTTP o protocolo de transferencia hipertexto? Hipertexto. Este es utilizado para la transmisión de documentos de hipermedia, como podría ser, por ejemplo, el HTML. Este está diseñado con la finalidad de dar conexión entre un servidor web y los diversos navegadores disponibles. O sea, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, podemos ver en los ejemplos, el equipo hace una petición de HTTP a través de, digamos, un navegador web, ya sería Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari y todos los demás que puedan existir. Entonces, esto lo que hace el HTTP es enviar desde el computador, enviar la petición a Internet a través del servidor, el cual dará una respuesta con lo solicitado. Esto principalmente sigue el mismo esquema del cliente-servidor, en el que en este ejemplo el cliente es el equipo, digamos, uno navegando es el equipo que realiza la petición a través del navegador web hacia la nube y esta nos dará una respuesta hacia la nube e irá a los diversos servidores. Digamos, por ejemplo, hago una solicitud que quiero saber investigar qué es HTTP, por ejemplo. Entonces, al yo escribir qué es HTTP, lo que hace, digamos, el servidor Google es botar respuestas de servidores donde se almacena esa información. Y eso nos dará una respuesta dándonos la solución y dándonos la respuesta de qué es un servidor HTTP. Entonces, básicamente es el esquema clásico de cliente-servidor. Envío una petición a través de HTTP por el navegador web. Este será enviado al servidor donde se almacena la información que necesitamos, que estamos solicitando en el momento, y este nos regresará por medio del HTTP una respuesta con la solicitud, con la solicitud hecha. Entonces, el siguiente punto podemos encontrar los mail, que un mail o más comúnmente llamado correo electrónico, por así decirlo, que ya sería tipo Microsoft Outlook, podría ser Gmail o los diversos tipos de mails que encontremos en la actualidad. Es un servicio de red el cual nos permite realizar el envío y recepción de mensajes. Esto se realiza mediante redes de comunicación electrónica. Este modelo no se basa es principalmente en un modelo de almacenamiento y reenvío. Esto se hace con la finalidad de que no sea, por así decirlo, estrictamente necesario que sí o sí los dos tengan que estar conectados para realizar un chat. No, porque lo que hace el correo es, uno envía el correo
llega a la bandeja de entrada del receptor, por así decirlo, y él se mantiene ahí hasta que el receptor lo lea o haga algo, lo elimine, pero él siempre va a permanecer así. Por así decirlo, no es en tiempo real, sino se almacenan las cosas y no tiene que ser necesariamente que los dos estén conectados al mismo tiempo. Eh, la siguiente podemos encontrar es el FTP. El FTP, o también conocido como, por lo que dicen en realidad estas siglas en español, es el protocolo de transferencia de archivos, o mejor llamado FTP en inglés. Este es un protocolo de red que está hecho para la transferencia de archivos. Esto se realiza mediante una red de sistemas conectados a una red TCP. Este servicio se basa principalmente en la implementación de la arquitectura cliente-servidor, como hemos visto a lo largo de todo este video. Todos tienen por así decirlo, ese, ese en común, que todos son basados en la arquitectura de cliente-servidor, en donde uno es el cliente y hace una solicitud al servidor y el servidor le devuelve a uno una respuesta. Eh, entonces, explicando eso, básicamente es lo mismo, nada más que esto se hace por internet. Entonces uno, digamos, por así decirlo, realizar una descarga de algo en internet. Entonces el computador de uno trabaja como el cliente que a través del navegador web se conecta a internet, bueno, la ruta sería, uno es el cliente, está conectado al módem de la casa, que a su vez el módem está conectado a internet mediante una fibra óptica. Entonces uno desde el navegador al intentar descargar algo procede a hacer todo ese, toda esa transferencia de lo que sería uno como cliente hace la solicitud a internet, internet le hace la solicitud al servidor, el servidor nos da una respuesta con el archivo de descarga y al final termina el archivo en nuestro equipo. Entonces, básicamente el FTP nos ayuda a hacer una solicitud y recibimos una respuesta del servidor. Por último, ya tenemos el VoIP o voz sobre protocolo de Internet. ¿Esto qué es? En los teléfonos antiguos se manejaban otro tipo al contestar se manejaban como radiofrecuencias. Entonces se modernizaron las cosas para ya no ser radiofrecuencias las que se transmiten entre un teléfono y otro, sino lo que quiere decir es que simplemente esto es, al hablar de VoIP, estamos hablando de la capacidad de realizar llamadas telefónicas mediante una red. Básicamente este proceso funciona cuando se toma el audio de lo que se está diciendo, o sea, digamos en estos momentos yo hablando, digamos, estaría hablando por mi teléfono. Lo que pasa es que toma esto, toma lo que yo estoy diciendo, y esto lo convierte en datos digitales. Entonces, al convertir esto en datos digitales, este se puede transmitir a través de la red a otros dispositivos, a un dispositivo receptor, el cual va a tomar estos datos, los va a interpretar y los por así decirlo, transformarlos en audio para que la otra persona las oiga. La diferencia aquí está en que esto no se realiza mediante, digamos, una telefonía tradicional, que sería a través de las antenas de radiofrecuencias de un punto a punto, sino esto se hace mediante la utilización de aplicaciones de terceros. Digamos, por ejemplo, a veces cuando nosotros hacemos una llamada tipo WhatsApp por el teléfono, digamos, usamos Skype en el teléfono, esto funciona de esa forma. Lo que hace el WhatsApp es
esa voz que uno le está enviando la retransmite, la convierte en datos, la envía a través de la red, de la conexión, primero Wi-Fi, que pasa al router, el router lo envía a Internet y Internet lo envía hacia nuestro contacto en ese momento, se lo envía a él a través de su router, luego pasa por Wi-Fi a su teléfono, el teléfono interpreta estos datos y los vuelve audio, que él va a entender en ese momento. Entonces, esto es básicamente cómo funciona la telefonía IP. La VoIP o también telefonía IP. También hay teléfonos que ya no se conectan mediante, digamos, cables RJ11, que eran los clásicos de toda la vida que se utilizaban para los teléfonos, ni por medio de antena ni nada de eso, sino se conectan simplemente como si fuera un equipo de cómputo más. Entonces, estos equipos se les asigna una IP, se les asigna una subred, se les asigna un gateway. Esto y se conectan directo a los switches que nos llevan a los routers y eso es lo que nos permite la navegación. Entonces, para concluir, podemos encontrar de que todos los servicios de telecomunicaciones tienen en común que todos siempre van a manejar un esquema de cliente-servidor de diferente manera, como lo vimos en el email. Se maneja un esquema tipo cliente-servidor, pero con el agregado de un almacenamiento. Entonces ya nosotros no tenemos que seguirles enviando, sino ya, solo enviamos, llega y nuestro contacto ya puede dar respuesta. Lo mismo, todo es básicamente es eso. Son las conexiones cliente-servidor. Entonces, en donde siempre vamos a enviar una solicitud y vamos a recibir una respuesta, ya sea simplemente haciendo una investigación en Google, abriendo un video en YouTube, digamos, ya siendo más en el ámbito profesional, al crear, digamos, tener un equipo y meterlo a un directorio activo dentro de un servidor para mantener el control de estos equipos. Igualmente, el equipo va a generar, al crear el directorio activo y agregarlo a ese directorio activo, el equipo va a hacer solicitudes a ese servidor en específico. Y concluyendo, básicamente, esto es lo que es los servicios de telecomunicaciones y principalmente lo que es DHCP, HTTP, mail, FTP y VoIP. Muchas gracias y buenas noches.